Marzo de 1944. Un capitán soviético comete un acto de traición absoluta al Estado en plena línea de fuego. Su propio cuartel general le promete un tiro de gracia en la nuca. Los destacamentos de barrera ya están listos para aniquilar a su tripulación con ametralladoras. ¿Para qué? Para convertir el lodo gélido del deshielo primaveral en una ingeniosa trampa física para 30 tanques pesados alemanes. No es una hazaña heroica del ejército. Es una sed fría y animal de destrucción eficiente, donde la gravedad ordinaria y una pendiente resbaladiza destrozan 45 toneladas de acero Krupp más rápido que cualquier obús. Analizaremos la anatomía de esta carnicería sucia pieza por pieza. Esperen hasta el final. Allí se oculta la verdadera y aterradora magnitud de cómo una orden arbitraria derrumbó todo un frente y obligó a máquinas de muchas toneladas a aplastar vivos a sus propios hombres. El eslabón roto de una oruga exhala un humo denso en el lodo helado. Un cráter carbonizado emana el hedor nauseabundo del diésel quemado y la carne humana chamuscada. El metal mutilado se enfría rápidamente bajo el penetrante viento de marzo. Una masa de 45 toneladas, lanzada a una velocidad de 30 kilómetros por hora, no se detiene ante la carne humana. Solo la detiene la física brutal. La guerra no es una prueba de valentía. Es una prueba implacable de resistencia de materiales. Marzo de 1944. Ucrania Occidental. El deshielo primaveral ha convertido la tierra destrozada en una trampa viscosa y chapoteante. La temperatura del aire oscila constantemente cerca de los 0 grados. La densa humedad nocturna se convierte inevitablemente en hielo matutino. El suelo bajo los pies ya tiembla de forma continua. No es actividad sísmica local. Es la marcha metódica y pesada de la cuña blindada del enemigo. Se avecina un golpe demoledor. Los nuevos tanques pesados alemanes cortan la defensa soviética. Aplastan sin piedad a las dotaciones de artillería. Sepultan los cañones destrozados y a los hombres profundamente en el suelo frío. Queman metódicamente el equipo superviviente. La matemática de este choque frontal suena como una sentencia seca e inapelable. Un proyectil perforante estándar de 9 kilos y 200 gramos, disparado desde un cañón de tanque de 85 milímetros, pierde rápidamente energía cinética en el denso aire gélido. A una distancia superior a los 1000 metros, este trozo de acero solo puede arrancar chispas del blindaje frontal inclinado de 80 milímetros de espesor. Es un duelo entre un escalpelo quirúrgico y un rinoceronte blindado. Los proyectiles rebotan con un aullido agudo de la protección frontal. Se pierden como trazadoras inútiles en el cielo gris y bajo. El mando, agotado por los duros combates, no ve salida. La catástrofe en campo abierto es inevitable. Un ataque frontal significa la destrucción garantizada del batallón en cuestión de minutos. Los esqueletos ardientes serán el único resultado de un combate de encuentro. La estadística de la muerte se mide en milímetros de blindaje homogéneo y julios de energía de penetración. El miedo animal y paralizante solo se reprime con una voluntad de hierro y un automatismo de máquina. El blindaje del enemigo es invulnerable. Pero, ¿es invulnerable la tierra misma? Aquí comienza el cálculo frío. La Escuela Soviética de Diseño de Blindados creó sus máquinas para una guerra rápida, profunda y de maniobra. Un tanque con un cañón de 85 milímetros representa 32 toneladas de furia maniobrable. El motor diésel entrega 500 caballos de fuerza. El blindaje de acero es la segunda piel de la tripulación. Pero en el interminable barro helado, cualquier maniobra se ahoga y muere. Dentro del estrecho compartimento de combate no hay lugar para tormentos espirituales o reflexiones. La fisiología de la tripulación está totalmente subordinada al ritmo mecánico de la máquina. Las palmas del conductor, desgastadas hasta las llagas vivas, aprietan con fuerza las duras palancas de acero de los embragues de dirección. El fango negro del aceite se ha incrustado bajo las uñas. En los pulmones se asienta el acre olor a monóxido de carbono de la pólvora quemada, irritando la garganta con cada inhalación. En los oídos resuena un zumbido incesante y opresivo. El rugido del diésel de 12 cilindros se funde con los golpes secos de metal contra metal en el frío intenso. El miedo se fue hace tiempo, solo queda un vacío vibrante y reflejos entrenados. El tanque es un puño de acero en el que se funden los caracteres. Los hombres funcionan estrictamente como apéndices biológicos del enorme cierre del cañón.
de la mira óptica y de los duros pedales de combustible. El puesto de mando del batallón se encuentra en un búnker húmedo, excavado a toda prisa. El aire en el interior está densamente impregnado del olor a tabaco barato, cuerpo sin lavar y tierra húmeda. El comandante del batallón se inclina pesadamente sobre un mapa topográfico desplegado. El capitán Sobolev está frente a la mesa toscamente ensamblada. Es un profesional frío, consumido por dentro. Entiende con total claridad la esencia de la respuesta asimétrica. Una confrontación de fuerza directa conduce garantizadamente a la muerte. 2 docenas de máquinas pesadas avanzan directo por el camino nivelado. La voz del comandante suena ronca. Las frases son cortantes, apenas superando el estruendo de la cañonada que se aproxima. Nuestra defensa está totalmente aplastada. De frente no los detendremos. Sobolev no quita la vista de las marcas de elevación en el papel. A distancia de tiro directo, su blindaje frontal aguanta bien nuestros proyectiles. Simplemente arderemos en la primera línea. Tu misión es detener la ruptura. No hay más fuerzas en reserva, tampoco hay tiempo. Entendido, permítame actuar. La breve conversación termina, sin despedidas ni deseos de suerte. La orden severa se convierte instantáneamente en una acción rígida y calculada. Una situación crítica no requiere discusiones, dicta la necesidad de una solución inmediata. Sobolev sale rápidamente al viento frío y penetrante. Evalúa la topografía circundante con una mirada aguda. Los barrancos profundos y el hielo actúan como decorados fríos de la tragedia que se avecina. La mirada del conductor a través de la estrecha ranura del periscopio solo mostrará barro volando y muerte. Pero la mirada fría del táctico ve una vulnerabilidad crítica en la propia masa del enemigo que avanza. 45 toneladas de acero de calidad requieren el apoyo más firme posible bajo sus anchas orugas. Sin una tracción fiable con el suelo, esta máquina letal se convierte inevitablemente en un blanco incontrolable y deslizante. La lógica de la guerra invernal dicta sus condiciones implacables. La munición cargada en los depósitos es estrictamente limitada. La temperatura del aire cae rápidamente bajo cero. El lodo helado del deshielo primaveral comienza a endurecerse rápidamente en una costra resbaladiza. Sobolev calcula mentalmente la masa del blindaje, su velocidad de movimiento y el coeficiente de rozamiento del acero sobre el hielo. Toma la única decisión correcta: usar el propio paisaje complejo como el arma principal y más poderosa. Las leyes de la física deben quebrar la cuña ofensiva antes de que los cañones enemigos alcancen una distancia de tiro cómoda. La tripulación ocupa en silencio sus puestos habituales en la fría máquina de guerra. Con un chirrido, arranca el potente motor de arranque. El diésel del tanque ruge con esfuerzo, escupiendo una densa bocanada de humo grisáceo y acre. El conductor tira de la palanca izquierda con el máximo esfuerzo físico. La máquina blindada de muchas toneladas gira bruscamente sobre su eje. El tanque rompe con un crujido el fino hielo vespertino con sus anchas orugas y se dirige deliberadamente hacia un barranco profundo cubierto de maleza. Mucho más adelante, tras la línea de colinas, se encuentra un descenso empedrado, estrecho y empinado, hacia un paso de piedra. Es allí, en la intersección estratégica de la tierra congelada y las turbulentas corrientes de agua, donde se alza un viejo molino semiderruido. El viejo molino recibe a la tripulación con un silencio gélido y el crujido prolongado de vigas congeladas y podridas. No es solo una estructura en ruinas al borde de un barranco profundo. Es una anomalía topográfica ideal, capaz de cambiar el resultado de la batalla que se avecina. El descenso empedrado y empinado conduce desde la cima de la colina directamente a un estrecho puente de piedra sobre el arroyo. El ángulo de inclinación es de exactamente 15 grados. Para la infantería que avanza, esto es solo un ligero obstáculo que rompe el ritmo de la respiración. Pero para 45 toneladas de blindaje alemán, lanzadas a velocidad de marcha en una densa columna, es la frontera invisible entre el control total de la máquina y el caos irreversible. Un combate de tanques en un espacio abierto y llano es la matemática de una muerte segura. El batallón se desangrará por completo en los primeros 20 minutos de contacto visual. El acero frontal Krupp de las máquinas pesadas del enemigo resistirá sin dificultad los impactos de los proyectiles soviéticos de punta chata a distancias medias. El capitán Sobolev no piensa arder dócilmente bajo las reglas de la táctica ajena.
La guerra es un trabajo extremadamente duro y sucio de excavadores y mecánicos, no un lugar para hermosas hazañas de sacrificio. El heroísmo aquí es solo un frío cálculo de ingeniería, multiplicado rígidamente por el reflejo animal de supervivencia. La tripulación decide cometer una insubordinación audaz e inaudita. La física debe quebrar a la armada atacante mucho antes de que entre en juego la química de la pólvora de artillería. El tiempo se comprime rápidamente en respiraciones cortas y espasmódicas. Un pelotón de zapadores y 4 tanquistas agotados se entierran con saña en el suelo congelado de la vieja presa de tierra. La tierra retumba y responde con la dureza del hormigón bajo los golpes de las pesadas barretas de acero. Las chispas del metal romo saltan en la oscuridad impenetrable de la fría noche de marzo, iluminando por fracciones de segundo los rostros de los hombres, deformados por la tensión extrema. El frío baja rápidamente a los 12 grados bajo cero, pero las guerreras de algodón descoloridas de los soldados están empapadas de un sudor acre y pegajoso. La fisiología de la tripulación trabaja al límite de las capacidades biológicas del organismo. Los músculos de la espalda y los hombros se contraen en calambres dolorosos con cada golpe monótono del pesado pico de zapador. Las palmas, desgarradas hasta la carne viva, se pegan a los mangos de madera helados. Las llagas revientan y supuran un fluido que se mezcla instantáneamente con el fango del aceite y las astillas punzantes de turba. Nadie presta la menor atención al dolor punzante en las articulaciones. El dolor físico agudo es la señal de que el cuerpo aún está vivo. El zumbido en los oídos contusionados por la incesante cañonada en el horizonte oriental es reemplazado por el crujido cercano, rítmico y seco del hielo del río rompiéndose. «Trae la barreta aquí», gruñe con voz ronca el cargador, escupiendo una saliva densa y oscura sobre la nieve pisoteada. Golpea justo en la base, suelta brevemente Sobolev, apoyándose con todo su peso sobre una viga del vertedero, rebelde y atrapada por años de hielo. Corta el armazón de soporte. Los diálogos en la oscuridad se reducen a comandos de voz primitivos y cortantes. Los hombres no tienen fuerzas para sílabas extrañas o muestras de emoción. Cada palabra pronunciada en voz alta consume el preciado oxígeno de los pulmones ardientes. La ingeniería de esta emboscada improvisada requiere precisión quirúrgica en condiciones de absoluta ceguera nocturna. No es simplemente la destrucción irracional de una barrera de agua bajo el amparo de la oscuridad. Es la creación deliberada de un cauce dirigido para la catástrofe futura. La principal tarea de ingeniería es abrir con cuidado la vieja presa exactamente para que el torrente rugiente de agua helada golpee justo en el centro del ancho camino empedrado. Los adoquines de la carretera, desgastados por las ruedas pesadas, están ahora cubiertos por una capa fina y engañosa de lodo primaveral resbaladizo. El agua debe lavar este abrasivo natural y llenar hasta el borde cada grieta microscópica entre las piedras gélidas. El frío matutino, que cobra fuerza, hará metódicamente el resto del trabajo sucio en lugar de la artillería antitanque. En pocas horas, convertirá el empinado descenso de piedra en un espejo monolítico e insuperablemente resbaladizo. La mecánica del movimiento de cualquier vehículo pesado de orugas tiene una vulnerabilidad crítica y fatal. Las orugas de acero lisas y anchas de las máquinas de combate, sin espolones especiales para el hielo, no tienen absolutamente ninguna tracción sobre el hielo. Con una masa enorme y un centro de gravedad muy elevado debido a la pesada torreta, la gravedad tirará inexorablemente del casco de acero hacia abajo por la pendiente empinada. La fuerza de fricción útil se anulará instantáneamente. La inercia se convertirá en el único y despiadado amo de la situación. La última viga de soporte de la presa cede ante la presión de la estructura debilitada con un gemido prolongado y agónico. Se parte por la mitad con un crujido seco, lanzando con fuerza astillas congeladas y afiladas. El agua negra y abrasadoramente fría escapa de su cautiverio terrestre de años, con un rugido primitivo. Derriba a los tapadores exhaustos e inunda las botas con un plomo helado y pesado. El flujo turbulento y sucio se lanza con avidez colina abajo, siguiendo con precisión depredadora las curvas del camino empedrado. Sobolev respira de forma pesada e intermitente, apoyándose con fuerza en el mango de la pala. Su mirada aguda, a través de la bruma nocturna, registra cómo el agua oscura se extiende uniformemente sobre las piedras del descenso. La temperatura ambiente sigue cayendo implacablemente. Ante sus ojos,
El brillo húmedo de los adoquines comienza a apagarse rápidamente, cubriéndose con una costra mate y letal de hielo fresco. La trampa está armada. El cepo está inundado con la furia fría de la naturaleza. Las manos de los soldados tiemblan violentamente por la tensión muscular extrema y la hipotermia incipiente. La ropa húmeda se pone rígida como una tabla bajo el viento helado, inmovilizando los movimientos. El trabajo pesado, ingrato y sucio se ha cumplido en el plazo establecido. El blindaje del enemigo ya se acerca, formando un puño de ataque. Pero el mecanismo despiadado de la guerra ya exige sangre y obediencia dentro de sus propias filas. El cambio arbitrario de las posiciones aprobadas por el cuartel general, el abandono de la línea de defensa ordenada y el daño deliberado a la infraestructura vial significan un consejo de guerra con fusilamiento garantizado. El hielo en el descenso empinado se endurece rápidamente, volviéndose más fuerte que cualquier blindaje. Y ahora, este plan táctico ideal debe resistir el choque frontal inevitable con la furia ciega de la burocracia militar. La burocracia militar tiene el rostro de un mayor del departamento especial, agotado y gris por la falta de sueño crónica. El búnker profundo del puesto de mando de vanguardia se sacude continuamente por las explosiones cercanas de artillería pesada. Del techo de troncos bajos cae constantemente tierra seca sobre el cuello de los oficiales. El mayor respira de forma pesada y entrecortada. Sus puños están apretados convulsivamente hasta que los nudillos se vuelven blancos. Sobre la mesa de tablones toscos yace un mapa topográfico muy arrugado. En él, con un lápiz rojo grueso, está tachada de forma agresiva la posición que la tripulación del capitán Sobolev acaba de abandonar por cuenta propia. El abandono arbitrario de una línea de defensa asignada en marzo de 1944 significa solo una consecuencia inevitable: el fusilamiento inmediato ante la formación. Dejar el frente al descubierto en la dirección del ataque principal de la cuña de tanques enemiga se equipara a una traición incondicional al Estado. El aire en el estrecho refugio es denso y viciado, impregnado del olor acre del lubricante para armas, sudor agrio y arcilla húmeda. «Irás a una corte marcial, capitán». La voz del mayor se quiebra en un grito agudo y ronco que supera el estruendo de la cañonada lejana. «Abandonaste la directriz aprobada. Dejaste el flanco izquierdo del batallón de infantería totalmente expuesto». El mayor golpea la mesa con fuerza con su palma pesada. El polvo gris se eleva lentamente bajo la luz tenue y pulsante de la lámpara de queroseno. El oficial del cuartel general no ve la genial trampa de hielo. Solo ve una violación gravísima del reglamento de combate y una trinchera vacía en el camino del enemigo. Sobolev permanece absolutamente erguido. Su rostro petrificado no expresa emociones. La costra de fango en sus pómulos hundidos se secó hace tiempo y está profundamente agrietada. Con un movimiento lento y calculado, se quita el casco de tanquista empapado de aceite y sudor. La directriz asignada es batida por el fuego enemigo de lado a lado. Sobolev habla con una voz anormalmente baja, obligando a los oficiales a escuchar con tensión. A una distancia superior a los 1200 metros, nuestros proyectiles de 85 milímetros no penetran el blindaje frontal inclinado de sus máquinas pesadas. Es un hecho físico demostrado. Mi tripulación ardería garantizadamente en 3 minutos tras establecer contacto visual. No voy a quemar sin sentido a hombres entrenados y equipo operativo por una simple marca táctica en su mapa de papel. Eso es cobardía ante un enemigo superior. El destacamento de Barrera te acribillará con ametralladoras junto a tu tanque. Sobolev da un paso brusco hacia adelante. Entre los hombres que respiran con dificultad, queda menos de medio metro de espacio viciado. La fisiología de este conflicto encarnizado se basa totalmente en el agotamiento extremo del sistema nervioso. Los ojos del capitán Sobolev son los ojos descoloridos de un hombre que con sus propias manos raspó metódicamente los restos carbonizados de sus compañeros del acero blindado. En esos ojos no hay ni una gota de miedo ante una bala de la retaguardia o la amenaza de fusilamiento. En ellos pulsa monótonamente solo una sed fría y calculadora de destruir al enemigo de la manera más eficiente posible. La guerra rompe cualquier instrucción, dejando el derecho a la vida solo al pragmatismo puro. «Venga conmigo ahora mismo, camarada mayor», dice el capitán entre dientes apretados. «Le mostraré claramente las leyes de la física. Mis hombres y los zapadores
Abrieron la presa del viejo molino. Toda el agua fue directo al descenso empedrado. El frío ya alcanzó los 12 grados bajo cero. En literalmente 2 horas, se formará allí una pista de hielo monolítica. 45 toneladas de hierro Krupp sobre orugas lisas sin espolones para el hielo. La inclinación es de 15 grados. Perderán inevitablemente la tracción y se romperán el cuello bajo el efecto de su propia masa colosal. Y mi artillero los golpeará metódicamente en el flanco vulnerable desde una posición elevada. El mayor traga saliva con dificultad, sintiendo un nudo en su garganta reseca. La lógica irrefutable de la cruda verdad de las trincheras rompe con estrépito los marcos rígidos de las instrucciones militares. La trampa asimétrica propuesta suena inicialmente como una locura suicida para alguien que piensa exclusivamente en categorías estándar de ataques frontales. Pero el precio de un posible error es demasiado alto. Está en juego la supervivencia física de todo el cuerpo de fusileros. Sobolev pone en juego sus charreteras, su vida y las de sus 3 subordinados. Exige de forma rígida comprobar de inmediato su posición no convencional en una acción real. Este choque brutal de voluntades se interrumpe por otra sacudida de la tierra. La artillería de largo alcance enemiga comienza un reglaje denso del cuadrante de defensa. El tiempo para tomar una decisión estratégica se ha agotado. «Si tu hielo no funciona como es debido, capitán», dice el mayor en voz baja, mirando directamente a los ojos del tanquista. «Yo mismo te meteré un tiro en la nuca». «Primero tendrá que atravesar 32 milímetros de blindaje homogéneo de la torreta», responde Sobolev secamente. En la estrecha entrada del búnker, el conductor y el artillero permanecen inmóviles. Sus manos rudas descansan firmemente sobre los cañones fríos de sus subfusiles. Están listos para enfrentar las balas de sus propios destacamentos de barrera, con tal de no arder vivos en un ataque frontal estúpido. No es un motín militar. Es la forma más alta de confianza del soldado hacia su comandante. Una confianza sellada a fuego con sangre derramada, monóxido de carbono y el estruendo metálico de los cierres de los cañones. El tanque es un organismo vivo único e inseparable. Si el comandante ha decidido convertir el paisaje en una trampa, la tripulación cumplirá esa misión hasta el final. La ropa húmeda se endurece bajo el viento penetrante, pero dentro de cada hombre arde ahora una llama constante de absoluta concentración de combate. La decisión es finalmente aprobada por la impotencia forzada del cuartel general. Sobolev se retira rápidamente hacia la oscuridad. Cada minuto perdido reduce las mínimas posibilidades de supervivencia. La tripulación regresa de inmediato a su máquina de guerra camuflada. 32 toneladas de acero soviético ya se han hundido profundamente en el suelo congelado, en una colina de flanco acondicionada. El motor diésel está apagado para mantener un silencio perfecto. El cañón de ánima larga apunta exactamente al centro del estrecho cuello del barranco. Las miras ópticas han sido limpiadas cuidadosamente. Los pesados proyectiles perforantes están distribuidos con orden. La espera nerviosa se vuelve físicamente tangible, pegajosa y densa. El silencio depredador oprime los tímpanos mucho más que la cañonada. El puente de piedra congelado allá abajo está listo para recibir a los primeros objetivos pesados. El aire sobre el barranco comienza a vibrar levemente. Esta vibración nace en algún lugar profundo del suelo firme, se transmite a través de las raíces muertas de los árboles y se traduce en un dolor sordo en las mandíbulas apretadas de los tanquistas. El estruendo aumenta rápidamente, llenando todo el espacio circundante. Se convierte pronto en un rugido de baja frecuencia, rítmico y opresivo, proveniente de potentes motores de 12 cilindros. Una columna de 30 tanques pesados alemanes se aproxima con seguridad al paso. 30 enormes cajas de acero. Cada máquina de guerra pesa exactamente 45 toneladas. Avanzan en una formación de marcha cerrada, sin reducir la velocidad de crucero. El estrépito de las anchas orugas contra la tierra de piedra y escarcha sacude la bruma gris de la mañana. Es una avalancha mecánica implacable, absolutamente segura de su fuerza de penetración demoledora. El grueso blindaje frontal inclinado de 80 milímetros da a sus tripulaciones una falsa sensación de total invulnerabilidad táctica en este desfiladero estrecho. Los largos cañones miran hacia adelante con voracidad, listos para atravesar cualquier obstáculo que surja a una distancia de hasta 2000 metros. El tanque soviético de 32 toneladas está fundido al suelo congelado en la altura dominante del flanco.
La tripulación del capitán Sobolev ha convertido fríamente su máquina de ataque maniobrable en un búnker de acero inmóvil y acechante, totalmente mimetizado con el paisaje sin vida. El motor está apagado, ni una sola columna de humo de escape. El cañón de 85 milímetros apunta hacia abajo con frialdad y cálculo, cubriendo rígidamente el sector de tiro. La torreta está cubierta densamente con ramas de coníferas y rociada con nieve mezclada con terrones de tierra helada. Dentro del estrecho y gélido compartimento de combate reina un silencio absoluto, depredador y vibrante. Es tan denso que se escucha claramente el crujido de las viejas correas de cuero y la respiración ronca de 4 hombres exhaustos por muchos días sin dormir. La temperatura dentro del casco de acero ha bajado a los 12 grados bajo cero. El metal congelado extrae continuamente las últimas migajas de calor de los cuerpos humanos. La guerra no tolera la debilidad física o moral, es la forma más alta de concentración de la voluntad ante la muerte inminente. El heroísmo no es un impulso ciego, es la dura capacidad de no mover ni un solo músculo cuando la razón fría grita sobre la imposibilidad matemática de sobrevivir. Los dedos del comandante, enfundados en un guante de lana endurecido por el aceite y la sangre, aprietan con fuerza el botón del intercomunicador interno. «Vienen». El susurro ahogado del artillero suena como un roce seco en los auriculares del gastado casco de tanquista. Su ojo derecho está pegado al frío ocular de goma de la mira telescópica. Sus pestañas se han cubierto de una escarcha blanca por la respiración agitada. Sus dedos, entumecidos por el frío, descansan rígidamente sobre los volantes de maniobra del mecanismo de giro de la torreta. «Esperar». La voz de Sobolev suena extremadamente calmada, sin una sola nota de nerviosismo. Solo un cálculo aritmético seco, mecánico y despiadado. «Que entren por completo. El tanque de cabeza debe pasar la marca del viejo molino en ruinas. Que nadie se mueva». La mecánica de la catástrofe inminente se rige exclusivamente por las leyes implacables de la inercia y la energía cinética de una masa colosal. La vanguardia blindada alemana, con los motores rugiendo a altas revoluciones sin reducir la marcha, se lanza de lleno al estrecho cuello de un empinado descenso de piedra. Los conductores mecánicos enemigos, que observan a través de las estrechas ranuras de los visores blindados, solo ven ante sí un viejo camino empedrado, ligeramente cubierto por la escarcha gris de la mañana. Son físicamente incapaces de notar, a través de los cristales tríplex, el delgado y perfecto espejo de hielo, cuidadosamente oculto bajo la sombra profunda e impenetrable de la ladera derecha del río. La distancia entre las máquinas de varias toneladas en la densa columna de marcha no supera los 15 metros. Las pesadas y angulosas moles se precipitan hacia abajo por inercia, empujadas por su propia masa colosal y destructiva. 45 toneladas de acero Krupp de alta calidad han sido aceleradas a una velocidad de 20 km por hora. El centro de gravedad de cada máquina está críticamente desplazado hacia adelante debido a la maciza torreta blindada y al largo y abrumador cañón. Toda la arquitectura del ataque blindado alemán está rígidamente calculada para una densidad máxima de fuego y la continuidad del movimiento hacia adelante. Detenerse en un relieve tan complejo y accidentado equivale a una rápida sentencia de muerte para todo el batallón. 30 cañones de tanques pesados son ahora absolutamente inútiles, ya que sus sectores de tiro están bloqueados por los vehículos precedentes y por las altas y empinadas laderas del barranco. Los artilleros en las torretas escudriñan tensamente la bruma gris de la niebla matutina, esperando encontrar en cualquier segundo baterías antitanque soviéticas camufladas a distancia de tiro directo. Ninguno de ellos mira hacia abajo, bajo sus propias y anchas orugas de acero. Los tanquistas soviéticos conocen a fondo esta zona ciega crítica. El conocimiento de la anatomía técnica del enemigo otorga esa única y minúscula ventaja capaz de compensar por completo la catastrófica falta de penetración directa de blindaje. Un proyectil de punta chata de calibre 85 milímetros nunca atravesará la gruesa plancha frontal inclinada, pero está garantizado que romperá con un crujido el delgado flanco vertical si se obliga a la pesada máquina enemiga a quedar de costado. La fisiología del miedo animal y primitivo dentro del tanque soviético está ahora completamente paralizada por una descarga extrema y tóxica de adrenalina. El corazón del cargador late con una pesadez rítmica y profunda, como si un martillo de hierro fundido golpeara metódicamente sobre un yunque de acero. En sus manos
desgastadas hasta la sangre y cubiertas por una densa capa de hollín de pólvora incrustada, sostiene con fuerza, hasta el calambre, el primer proyectil perforante de 9 kilos con 200 gramos. El olor químico agudo de la grasa de cañón y del gasoil quemado se mezcla con el aroma ácido y acre del sudor. Los hombres se han convertido definitivamente en mecanismos accesorios del cañón. La mirada del comandante, a través de la óptica de la panorámica de mando, registra continuamente cada movimiento microscópico de la cuña blindada enemiga. El primer tanque atraviesa el paso de la represa de madera destruida. Sus anchas orugas de acero, diseñadas exclusivamente para distribuir la presión sobre suelo blando, se asientan pesadamente sobre la resbaladiza coraza de agua y hielo creada artificialmente durante la noche. La tensión en la torreta congelada del vehículo de combate soviético alcanza el punto crítico de ruptura física del metal. Es una fracción de segundo de equilibrio absoluto y vibrante entre la vida y una muerte instantánea entre gasoil ardiendo. Este único y breve segundo decide ahora el desenlace de toda la operación defensiva de varios días. La tripulación se ha fundido finalmente con el frío metal pavonado del bloque de cierre, la frágil óptica de las miras de precisión y los tensos pedales de mando de hierro fundido. Ya no son seres humanos de carne y hueso, son el mecanismo de percusión amartillado de un instrumento quirúrgico de precisión, listo para abrir metódicamente el grueso blindaje enemigo. El adversario, por voluntad propia, con su propia masa enorme y su ciega autoconfianza táctica, se mete de lleno en la trampa mortal preparada. El momento de la verdad llega inevitablemente justo cuando la primera máquina pesada pierde tracción. El primer vehículo pesado pierde irremediablemente el agarre sobre la empinada pendiente cubierta de hielo. 45 toneladas de acero alemán dejan de obedecer repentinamente las palancas de mando. Las anchas orugas, calculadas para superar el suelo blando europeo, patinan con absoluta impotencia sobre el espejo congelado, liso como el cristal. El coeficiente de fricción cae en picado hasta cero. El conductor del tanque de cabeza comete instintivamente el error más fatal. Cedido al miedo animal, golpea bruscamente con su bota errada los pedales de freno y bloquea por completo ambas orugas. Las leyes de la masa castigan de inmediato ese segundo de pánico. La enorme inercia cinética del casco de acero, multiplicada por la velocidad y la inclinación del descenso de 15 grados, arrastra a la máquina a un derrape lateral incontrolado. El tanque pesado se cruza a lo ancho del estrecho camino de piedra. Con un chirrido ensordecedor de metal aplastándose, el largo cañón de 75 milímetros se estrella con una fuerza inmensa contra la ladera rocosa del barranco. Debido al impacto, el cañón se dobla de forma antinatural, bloqueando por completo la maciza torreta en su corona dentada. La guerra no es el triunfo del espíritu, es la dictadura absoluta de la física despiadada. El segundo vehículo blindado no tiene tiempo físico para reducir las revoluciones de su potente motor. El corto intervalo de apenas 15 metros no deja a los conductores ni una mínima oportunidad de maniobra. El segundo monstruo de acero, con un rugido agónico, entra en la capa de hielo y a toda marcha embiste con un crujido al líder inmovilizado exactamente en la delgada plancha de blindaje lateral. La potente onda de choque rompe instantáneamente los mamparos internos del compartimento de combate. Con un chasquido seco, los gruesos pernos de sujeción revientan. Las pesadas ruedas de rodadura salen disparadas de sus asientos con un estruendo metálico. La cadena de la oruga estalla con el sonido seco de un cañonazo, enrollándose al instante en un manojo metálico inútil. El caos aumenta según el principio de una reacción en cadena. El tercer, cuarto y quinto vehículo se deslizan implacablemente hacia la picadora de carne de acero formada abajo. Chocan entre sí con golpes sordos, aplastando guardabarros y arrancando ruedas dentadas. El chirrido ensordecedor del acero Krupp desgarrándose tapa por completo el rugido de decenas de motores. No es solo el sonido de un accidente, es el espantoso estruendo de la columna vertebral de la ofensiva enemiga partiéndose por la mitad. El orgullo de la ingeniería enemiga se convierte en cuestión de segundos en una masa impotente de metal retorcido. Este tapón humeante bloquea por completo el estrecho cuello del barranco helado. Los 25 vehículos restantes se ven obligados a aplicar un frenado de emergencia sobre las piedras cubiertas de hielo.
Quedan atrapados entre las laderas verticales y su propia vanguardia destruida. La trampa de ingeniería se cerró con precisión matemática. Las temibles máquinas de guerra se convirtieron en blancos estáticos que giran impotentes sobre su propio eje. El triunfo del conocimiento de la topografía local sobre el espesor del blindaje frontal se vuelve indiscutible. En la radiofrecuencia enemiga interceptada, a través del crepitar de las interferencias, estalla una auténtica histeria. «Estamos bloqueados, las orugas no agarran, nos arrastra hacia abajo». La voz del comandante de compañía alemán se quiebra en un falsete de pánico. «Todos atrás, retrocedan de inmediato», grita el altavoz de la radio. Pero el camino de regreso está cerrado por un muro denso de máquinas pesadas que empujan ciegamente desde la retaguardia. La retirada es físicamente imposible. La marcha militar organizada se degradó rápidamente en una estampida mortal. El horror psicológico de las tripulaciones, encerradas en ataúdes deslizantes de varias toneladas, se convierte en un factor de combate tangible. Son conscientes de su vulnerabilidad absoluta. La gruesa protección frontal de 80 milímetros ya no importa. Las máquinas están orientadas caóticamente hacia la emboscada soviética con sus flancos más vulnerables, de apenas 40 milímetros de espesor. En la altura camuflada, dentro del tanque soviético inmóvil, reina un silencio sepulcral. Los hombres apenas respiran para ahorrar el escaso oxígeno. Observan la catástrofe a través de las estrechas ranuras de los tríplex. El agudo contraste entre el chirrido metálico de la columna agonizante allá abajo y el mutismo total dentro de la emboscada pesa sobre la psique agotada. La fría mente ingenieril ha aplastado sin piedad la fuerza mecánica bruta. El capitán Sobolev aprieta las mandíbulas hasta que crujen. Su rostro demacrado parece tallado en piedra, cubierto por una capa de hollín. Los dedos de su mano derecha se posan firmemente sobre el botón de ebonita del intercomunicador. Los flancos están totalmente expuestos, constata el comandante secamente, mirando fijamente la retícula de la panorámica. Distancia exacta, 400 metros. Carguen perforante. Apunten bajo la torre. Fuego. La orden pone en marcha la aceitada maquinaria de la muerte. El cargador, con una exhalación ronca, introduce el pesado cartucho unitario en la recámara. Con un golpe metálico, se cierra el pesado bloque de cuña. El artillero, con suavidad y sin temblor en las manos, alinea la marca de la mira con la cruz negra en el flanco gris del vehículo enemigo. El hombre y el mecanismo de disparo se funden en un algoritmo de destrucción impecable. En este instante no hay lugar para el odio ni para la piedad. Solo existe el rígido cálculo balístico de un trozo de acero incandescente que debe perforar el blindaje ajeno, esparcir metralla letal e incendiar los vapores de gasolina. El largo cañón de 85 milímetros se sacude bruscamente, comenzando el fusilamiento metódico de los blancos atrapados. El primer disparo desgarra el silencio del barranco con un golpe seco. La maciza recámara retrocede a una velocidad frenética, casi destrozando el hombro del artillero. La vaina de latón caliente sale disparada con un tintineo hacia el suelo metálico, expulsando una nube asfixiante de gas de pólvora acre. El proyectil perforante recorre los 400 metros en fracciones de segundo. Impacta justo en el centro del flanco de la máquina enemiga. La energía cinética rompe el acero Krupp con un crujido repugnante, como una columna vertebral quebrándose. Dentro del compartimento enemigo, la munición detona instantáneamente. La pesada torreta se desprende de su corona desgarrada y se desploma sobre el vehículo contiguo, aplastando su compartimento del motor como si fuera papel. La guerra no es lugar para marchas solemnes. Es el desguace metódico de carne humana y hierro costoso. Dentro del tanque soviético no hay lugar para el triunfo. Aquí trabaja una cinta transportadora de muerte, ciega y monótona. Los hombres han perdido sus rasgos individuales, convirtiéndose en pistones sucios de este mecanismo letal. «¡Perforante!», gruñe Sobolev, tragando el humo que le quema la garganta. «¡Listo!», resuena el cierre bajo las manos ensangrentadas del cargador. «¡Fuego!», responde el artillero, presionando el pedal de disparo. Los segundos se comprimen en un ciclo palpitante. Extracción, carga, puntería, disparo. El ventilador en el techo aúlla a sus máximas revoluciones, pero es incapaz de lidiar con el monóxido de carbono. Los ojos de los tanquistas lagrimean por el escozor.
De sus narices y oídos brotan hilos de sangre debido a los cambios de presión tras cada disparo. La respiración se corta, pero las manos continúan enviando rítmicamente los pesados cartuchos a la recámara al rojo vivo. Es el límite de la fisiología humana, multiplicado por el instinto de supervivencia. Las máquinas alemanas, amontonadas en un caos desordenado, exponen sus flancos bajo un fuego de precisión. Los monstruos de acero rugen desesperadamente, girando sus orugas sobre el hielo impenetrable. Intentan girar su frente hacia la amenaza, pero solo consiguen embestirse entre sí. La geometría de la trampa les priva de cualquier oportunidad. El barranco se convierte en una caldera de fuego. El escape de diésel se mezcla con el humo negro de la gasolina sintética. El blindaje se rompe desde dentro por las detonaciones secundarias. Lenguas de fuego lamen los restos de la pintura de camuflaje invernal. A este fusilamiento se suma la artillería pesada de cuerpo. Las coordenadas exactas transmitidas por el operador de radio dirigen el vendaval de acero al centro del desfiladero. Del cielo cae un aullido prolongado. Los obuses de 152 milímetros comienzan a labrar metódicamente el fondo del barranco con cargas explosivas de 40 kilos. La tierra congelada se sacude, lanzando al aire lodo helado y trozos de orugas desgarradas. La física de la destrucción total alcanza su pico absoluto. A través de la nubosidad baja, con su rugido característico, aparecen los aviones de ataque blindados soviéticos. Las máquinas entran en un picado pronunciado sobre el desfiladero en llamas. Sus cañones automáticos atraviesan las delgadas planchas superiores de los motores con ráfagas trazadoras. Cada aparato suelta su carga explosiva, añadiendo nuevos focos de incendio a este infierno. El ataque dura apenas unos minutos, pero deja tras de sí solo un páramo calcinado de hierro retorcido. El punto de inflexión del combate se logró no mediante un ataque a la bayoneta, sino mediante un cálculo ingenieril frío y precisión de tiro. La ruptura masiva de la coña enemiga se ahogó en el fuego y en su propia impotencia. La estadística de esta mañana de marzo registra la destrucción total de 17 tanques pesados enemigos. 17 esqueletos humeantes quedaron para siempre en el descenso helado cerca del viejo molino. El verdadero horror para el enemigo no radicaba en la superioridad del calibre soviético, sino en la absoluta desesperanza de la situación, cuando la tecnología ultrapotente se convirtió en una fosa común para sus tripulaciones. Sin lágrimas, solo la matemática de la aniquilación. En la torreta incandescente del tanque soviético se instala un silencio pesado. Solo lo interrumpe el siseo del cañón al enfriarse y la tos entrecortada del cargador. El recolector de vainas está lleno de latón caliente. La munición está prácticamente agotada. Los hombres exhaustos están sentados en la oscuridad, con los ojos inflamados cerrados, intentando simplemente respirar sin el aire acre de la pólvora. Han cumplido con fría precisión su trabajo, pero el eco de este combate ya vuela por los cables telefónicos hacia la retaguardia. El mando del frente, que hace una hora se preparaba para una catástrofe, recibe los primeros radiogramas. Los oficiales de Estado Mayor, atónitos, comienzan a comprender la magnitud y la genialidad de la maniobra. El espectáculo del cementerio de acero cambiará el curso de toda la ofensiva. El cementerio de acero en el fondo del barranco emana un calor asfixiante. El olor a aluminio fundido, combustible quemado y carne carbonizada flota en el aire gélido. Los esqueletos de las 17 máquinas se enfrían bajo un cielo gris. El acero Krupp emite un crujido espantoso al romperse por las soldaduras debido al cambio de temperatura. El hielo artificial bajo las orugas hace tiempo que se evaporó, dejando tierra calcinada empapada de aceite y sangre. Este paisaje apocalíptico es estudiado en silencio por el alto mando. El vehículo de mando frena bruscamente al borde del precipicio. El general baja de la cabina y sus botas se hunden en el lodo de marzo. Mira el abismo humeante durante mucho tiempo. La magnitud de la derrota rompe todos los moldes del Estado Mayor. El golpe de un batallón blindado no fue detenido por una batalla de desgaste, sino por un cálculo topográfico despiadado. El informe de la acción ocurre sobre el blindaje tiznado del tanque soviético. 32 toneladas de acero permanecen inmóviles en la altura. El largo cañón, cubierto de hollín, apunta hacia abajo. La recámara todavía quema las manos del cargador. El motor diésel emite chasquidos rítmicos mientras se enfría. La tripulación de Sobolev está formada junto a la oruga manchada de lodo.
Los rostros de los 4 tanquistas están cubiertos por una costra de hollín y sudor. Sus ojos están rojos e inflamados por el monóxido de carbono. Sus manos tiemblan por la tensión nerviosa y el agotamiento muscular. El general se acerca. En su mirada no hay entusiasmo vacío, solo la evaluación profesional de un trabajo quirúrgicamente preciso y cruel. «Informe, capitán». La voz del general suena sorda, sobre el eco lejano de la artillería. 17 máquinas pesadas del enemigo destruidas. Espeta Sobolev sin emoción. Se utilizó un vertido de agua nocturno sobre el descenso empedrado bajo un ángulo de 15 grados. La formación de hielo provocó la pérdida total de tracción. El enemigo perdió el control de la masa. La distancia de tiro contra los flancos vulnerables fue de 400 metros. Consumo de munición: 32 cartuchos. Sin bajas entre el personal. El equipo está operativo. La física funcionó mejor que el acero. Pronuncia lentamente el general, mirando el valle de la muerte. 80 milímetros de blindaje frontal no sirven de nada si una máquina de 45 toneladas es incapaz de sostenerse sobre sus propias orugas. El general desabrocha su portamapas y saca 4 órdenes de la bandera roja. No hay discursos solemnes ni palabras vacías. En silencio, clava los tornillos de las condecoraciones directamente en las chaquetas acolchadas, sucias de mazut y sangre seca. Por el cumplimiento impecable de la misión, suelta el comandante de forma tajante. El heroísmo de una tripulación es un éxito táctico. La replicación de este cálculo frío es un arma de destrucción total. La guerra perdona la debilidad de la carne, pero castiga la pobreza de la mente. El mando comprende el potencial de esta maniobra. La trampa en el viejo molino deja de ser una improvisación desesperada para convertirse en el cimiento de una nueva doctrina táctica. Justo aquí, sobre el blindaje gélido del tanque que se enfría, se toma la decisión de un cambio radical en los métodos de combate blindado bajo las implacables condiciones del deshielo. El general, con un movimiento brusco, despliega un amplio mapa de Estado Mayor, plagado de anotaciones, directamente sobre la cubierta estriada del motor de la máquina soviética. A partir de este segundo, Sobolev, tu tripulación queda totalmente fuera de las fuerzas de línea del batallón. Sentencia el general, señalando con un dedo calloso y curtido las sinuosas curvas azules de los ríos. Se convierten en el núcleo intelectual del grupo de choque táctico especial de nuestro cuerpo. La misión es sumamente concreta. Análisis profundo de la topografía, búsqueda de puntos críticos y vulnerables en la logística de movimiento del enemigo, y la creación de una serie continua de trampas de ingeniería dinámicas y letales a lo largo de todo el frente de nuestra ofensiva. No volveremos a golpearlos de frente. Vamos a romperles las piernas metódicamente. Los veteranos, ignorando un cansancio atroz, se sumergen de inmediato en el estudio minucioso de las isobatas azules y marrones. Solo se escuchan informes secos y cortantes, réplicas profesionales breves. Se realiza una evaluación matemática instantánea de la inclinación de las pendientes y de la capacidad de carga del suelo congelado. El cerebro humano sigue funcionando con una precisión absoluta, como un mecanismo de relojería infalible lubricado con sangre. El análisis escrupuloso de la situación operativa abre nuevas y masivas oportunidades, aún más aterradoras para el enemigo. El mapa de papel está densamente cubierto por decenas de barreras fluviales naturales, pequeños afluentes sin nombre y barrancos profundos e intransitables. La experiencia exitosa de aniquilar a sangre fría a una columna pesada atascada exige una expansión inmediata y generalizada. Cada hondonada, cada arroyo encadenado por el grueso hielo de marzo, se considera ahora exclusivamente como una zona potencial de aniquilación garantizada para los blindados alemanes. La tripulación de Sobolev, sin haber tenido tiempo de lavarse el hollín de pólvora incrustado en sus rostros inflamados, comienza a trazar metódicamente esquemas completamente nuevos para el uso del relieve. Calculan con frialdad los vectores de los ataques de flanco, los ángulos máximos de elevación de los cañones y el tiempo exacto de congelación de los sectores inundados con agua helada. El enfoque riguroso de ingeniería aplicado a la guerra desplaza definitiva e irrevocablemente la ciega furia del soldado. El cálculo balístico y físico preciso se convierte en la única religión para la supervivencia de los batallones. La preparación para un nuevo y letal avance comienza de inmediato. Los batallones de tanques de línea reciben órdenes estrictas que no admiten réplica. Cesar por completo los ataques frontales sin sentido contra los nodos de resistencia fortificados.
Utilizar las unidades de zapadores asignadas exclusivamente para la alteración puntual y calculada del paisaje circundante. Adelante, tras el horizonte, se extiende una defensa alemana poderosa y profundamente escalonada sobre una amplia barrera fluvial. Los generales enemigos están absolutamente seguros de que sus posiciones están protegidas por un obstáculo natural infranqueable. Pero los tanquistas soviéticos ya saben minuciosamente cómo convertir la principal ventaja táctica del adversario engreído en su propia y gigantesca fosa común de hielo. La lógica gélida y cortante de los profesionales se prepara para asestar un nuevo golpe demoledor exactamente donde las leyes clásicas de la táctica lo consideran absolutamente imposible. El combate mortal que aguarda requiere una audacia extrema en la maniobra y un trabajo de joyería por parte de los mecánicos conductores sobre los ríos congelados. La amplia barrera fluvial en dirección oeste ha sido convertida por el mando alemán en una zona fortificada de acero inexpugnable. Los búnkeres de hormigón erizaban los largos cañones de las piezas antiaéreas de 88 milímetros. La matemática del combate de encuentro sobre el hielo abierto del río principal es despiadada. Un proyectil perforante alemán de 9 kilos y 200 gramos a una distancia de 2.000 metros atraviesa de lado a lado el blindaje frontal de un tanque soviético. 45 milímetros de plancha inclinada no son capaces de detener un impacto cinético de una fuerza destructiva monstruosa. Un ataque frontal por el espacio liso y abierto de la arteria fluvial principal significa una muerte garantizada. El cuerpo de tanque simplemente se desangraría, convirtiéndose en una cinta transportadora de metal retorcido en llamas en cuestión de minutos. La guerra no es un tablero de ajedrez, es una carnicería donde solo sobrevive aquel que sabe golpear esquivando las reglas establecidas. El mando del batallón prepara a los hombres para un avance desesperado y suicida, pero el capitán Sobolev tiene otro cálculo. El análisis de la topografía muestra un afluente estrecho y sinuoso, oculto por laderas boscosas empinadas. Desemboca directamente en el flanco de la agrupación de artillería alemana. El cauce está encadenado por el hielo de marzo, un hielo de exactamente 60 centímetros de espesor. 32 toneladas de acero soviético crean una presión específica crítica sobre la superficie congelada. Un error del mecánico conductor de un solo grado en el ángulo de giro o una caída brusca de las revoluciones del motor diésel significarían un hundimiento instantáneo. La tripulación, junto con la máquina, se iría al fondo oscuro y fangoso en 10 segundos. El agua llenaría el compartimento de combate sin dejar ni una sola oportunidad de abrir las pesadas escotillas de la torreta. Pero es la única oportunidad de romperle el espinazo a la defensa enemiga. Sobolev propone asestar un golpe demoledor allí donde físicamente no se le espera. Lanzar las máquinas pesadas en un deslizamiento controlado directamente por el cauce del río congelado. La preparación exige una precisión quirúrgica y una disciplina férrea. Los tanquistas trabajan en absoluto silencio. Los enormes cascos de acero se cubren con capas de cal blanca para que las máquinas se fundan con el paisaje invernal muerto. La dotación de proyectiles perforantes y de fragmentación se reduce al mínimo para disminuir la masa total. Unas decenas de kilogramos de más ahora significan una muerte segura en el agua helada. La instrucción de los mecánicos conductores se lleva a cabo en un búnker estrecho y gélido. Sobolev habla de forma cortante, mirando a los ojos enrojecidos de sus subordinados. Iremos a máximas revoluciones. La voz del comandante suena metálica, como el cierre de un cañón. Distancia exacta de 50 metros. No cambien de marcha. No toquen los embragues de dirección. Solo avance directo. La detención de una máquina significa la muerte para todos. El hielo no aguantará, mi capitán. Suelta con voz sorda un mecánico conductor canoso de una tripulación vecina, mientras se limpia las manos empapadas de aceite en su guerrera sucia. El hielo aguantará la velocidad. Mantén los 500 caballos de fuerza al límite. La masa no tendrá tiempo de romper la costra si cruzamos este sector en 3 minutos. A cumplir. No hay discusiones. La orden se convierte en una acción inmediata y brusca. Las tripulaciones ocupan sus puestos en los compartimentos de combate gélidos. Arranque repentino. Decenas de motores de 12 cilindros rugen simultáneamente, rompiendo el silencio cortante de la mañana. Los tubos de escape escupen un denso humo azulado. Las máquinas arrancan desde sus posiciones camufladas. Un tanque es furia maniobrable. Las máquinas, a máximas revoluciones,
entran en la superficie helada del estrecho afluente. La velocidad alcanza instantáneamente los 40 km por hora. Las anchas orugas golpean frenéticamente la superficie lisa, sin encontrar prácticamente tracción. Una conducción de joyería, al borde de los reflejos humanos, se convierte en la única garantía de supervivencia. Los mecánicos conductores se aferran a las palancas con los dedos blanquecinos, sintiendo cada microvibración de la máquina de muchas toneladas. El hielo bajo las decenas de toneladas ruge y gime. Un crujido sordo y amenante se extiende en todas direcciones desde los cascos que pasan a toda velocidad. Las dotaciones alemanas de los cañones antitanque están paralizadas por un estupor animal. Sus miras ópticas Zeiss están fijadas rígidamente en el amplio recodo del río principal. La aparición de las máquinas blindadas soviéticas desde la estrecha trampa forestal a una velocidad extrema destruye por completo el sistema de fuego de barrera establecido. Los apuntadores enemigos intentan frenéticamente en un pánico primitivo girar las pesadas piezas, forzando los mecanismos de puntería horizontal. 32 toneladas de metal soviético pasan frente a ellos mucho más rápido de lo que los entrenados artilleros alemanes tardan en introducir los pesados proyectiles en las recámaras. El riesgo de irse al fondo del afluente se compensa con una sorpresa absoluta y paralizante. Los cargadores en las torretas ni siquiera tocan los estantes de munición. Los cañones de 85 milímetros son ahora inútiles. El arma principal es la propia y colosal energía cinética del acero blindado en movimiento. La maniobra audaz anula el grosor de la protección Krupp y la balística de los cañones antiaéreos. El tanque de Sobolev va a la cabeza. La vibración rígida del casco de acero sacude el alma. La vista a través de la estrecha ranura del periscopio es solo una franja blanca borrosa y fragmentos de hielo que golpean con fuerza el cristal. El sudor acre inunda los ojos del mecánico conductor, irritando sus párpados inflamados. La aguja del tacómetro está clavada en la zona roja. El potente motor diésel aúlla de forma desgarradora al límite de su capacidad técnica, listo en cualquier segundo para ahogarse en su propio aceite hirviendo. Las posiciones fortificadas enemigas se acercan inevitablemente. Adelante se extiende una orilla baja, densamente sembrada de trincheras y nidos de ametralladoras. La máquina está lista para dar el salto decisivo hacia suelo firme, pero la naturaleza despiadada de la guerra nunca tolera planes perfectos. El hilo desgastado se niega a soportar la tensión monstruosa. Justo detrás de la máquina de mando se produce un crujido ensordecedor. Las leyes de la física imponen su dictadura, convirtiendo la superficie sólida en una trampa mortal cuando una de las máquinas entra en un derrape fatal. El derrape sobre el hielo roto no dura más de 3 largos y agonizantes segundos. 32 toneladas de acero soviético, habiendo perdido el control a 40 km por hora, giran con un chirrido ensordecedor sobre su eje vertical. Las anchas orugas fresan frenéticamente la superficie frágil. El monolito invernal no soporta la presión concentrada. La costra de hielo de 60 centímetros estalla con el estruendo seco de un disparo de artillería pesada. El agua negra y abrasadoramente fría engulle instantáneamente la pesada máquina junto con los 4 hombres encerrados en su interior. Una enorme columna de fragmentos de hielo y lodo se eleva hacia el cielo gris de marzo. Ninguna de las tripulaciones que vienen detrás reduce las revoluciones. Nadie intenta desviarse. La guerra no llora a los muertos, solo calcula las ventajas tácticas ganadas con su sacrificio. Frenar en esta ruta quebradiza significa la muerte para todo el grupo de choque. La manada de acero restante avanza implacablemente, saltando a máxima velocidad sobre las grietas negras que se extienden. «El quinto se fue bajo el hielo», jadea por los laringófonos el radiooperador, tragando con dificultad un nudo en su garganta reseca. «Corte de orilla justo al frente». La voz del capitán Sobolev suena absolutamente sin vida, como el choque metálico de un cierre. «Prepárense para un impacto fuerte. Lleven las revoluciones al límite». El tanque líder choca con una fuerza monstruosa contra el talud helado de la orilla. La máquina queda suspendida en el aire por un breve instante, despegando las ruedas de rodadura delanteras del apoyo firme. Las leyes de la gravedad lanzan el macizo casco contra el suelo congelado. El impacto es de tal magnitud que los dientes de los tanquistas castañean, mordiéndose los labios hasta sangrar. La suspensión gime por la sobrecarga.
Los potentes resortes de acero se comprimen hasta el tope, amenazando con arrancarse, pero el metal resiste. El tanque, sin perder la energía cinética acumulada, entra de lleno en la retaguardia profunda del enemigo. La defensa alemana, construida según los rígidos patrones clásicos de protección costera, queda paralizada. Los artilleros enemigos son incapaces de asimilar una ruptura de blindados pesados desde una dirección que los mapas consideraban una barrera natural absolutamente intransitable. El famoso cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros es un instrumento impecable para la destrucción de blindados en espacios abiertos. Su proyectil perforante tiene una velocidad inicial de más de 800 metros por segundo, capaz de atravesar el frontal de una máquina soviética a más de 2000 metros. Pero su enorme cureña en forma de cruz, con una masa de más de 7 toneladas, hace que el giro horizontal rápido sea una tarea físicamente imposible. Las dotaciones alemanas, en un pánico primitivo, intentan girar los pesados cañones hacia su retaguardia, rompiendo los mecanismos de puntería. Las tripulaciones soviéticas no les dan ni un segundo. Los cañones de 85 milímetros ahora callan. El calibre principal es la propia masa de 32 toneladas avanzando a toda velocidad. Las anchas orugas aplastan contra la tierra congelada los mástiles de los cañones, las cajas de munición y a los servidores que no lograron saltar a tiempo. Dentro del estrecho compartimento de combate hay un hedor insoportable a combustible quemado, sudor agrio y metal desgastado. El mecánico conductor opera las palancas en un estado de trance absoluto. Sus palmas, en carne viva, ya no sienten el dolor, se han fundido con el acero. El tanque gira frenéticamente, aplastando nidos de morteros, reduciendo a chatarra los vehículos de mando y derribando los techos de los búnkeres. Es el triunfo puro de la guerra de maniobra soviética en su dinámica más cruel. El dominio de una mente táctica flexible sobre una defensa rígida y torpe. Las máquinas supervivientes siembran un pánico animal. El frente enemigo, privado de su escudo de artillería y de coordinación, comienza a desmoronarse como escoria de fundición. El golpe por la espalda paraliza a regimientos enteros. Tras los tanquistas, los batallones de asalto de fusileros ya desembarcan en un flujo continuo. La línea de contacto ha sido abierta de forma irreversible. El cálculo frío y la audacia de la maniobra salvaron decenas de miles de vidas de infantes que habrían ardido en un ataque frontal sobre el hielo minado. El precio de esta ruptura no se mide con palabras, sino con máquinas mutiladas, nervios quemados y camaradas que quedaron en el agua oscura. 2 días después del colapso del frente enemigo, en un puesto de mando impregnado de olor a medicamentos y tabaco fuerte, el comandante del ejército lee una orden breve. El capitán Sobolev, cuyo rostro demacrado es una máscara gris por la falta de sueño y el hollín, recibe la más alta condecoración. No hay orquestas ni discursos. Solo una pesada pieza de platino y oro de la Orden de Lenin se posa en su palma sucia y aceitosa. Es el pago seco por un cambio radical en la táctica, por el hecho de que la dura matemática de la supervivencia resultó ser más fuerte que el blindaje Krupp. La misión estratégica ha sido cumplida. La inexpugnable barrera fluvial ha sido rota, y la pesada armada soviética comienza un avance implacable hacia el oeste. El esquema táctico, nacido en el lodo helado y pagado con el límite de la capacidad humana, se convierte en una sentencia de muerte para la defensa enemiga. Las orugas continúan triturando tierra ajena, acercando el final de este trabajo agotador. Adelante quedan nuevos ríos, nuevos búnkeres y ciudades convertidas en ruinas. El camino de la tripulación transcurre a través de miles de kilómetros de territorio calcinado, donde el final de este enfrentamiento debe asentarse para siempre sobre el blindaje, como la ceniza gris de la capital destruida del Reich. La ceniza gris de Berlín revolotea en el aire muerto. Mayo de 1945. Esta ceniza pegajosa se asienta sobre el blindaje ya frío de las máquinas soviéticas. El aire en el centro de la ciudad está impregnado de un olor acre a ladrillo quemado, TNT y agua estancada de tuberías reventadas. La guerra no es un desfile solemne, es el desgaste metódico de los cañones y de la psique humana hasta convertirla en un cristal frágil, listo para hacerse polvo. La máquina del capitán Sobolev ha quedado inmóvil en una intersección cubierta de escombros y restos de cañones antiaéreos alemanes. El motor diésel ha sido apagado para siempre. El cañón de 85 milímetros está bajado,
pesado e impotente. El grueso blindaje de la torreta está surcado por hendiduras de proyectiles enemigos que rayaron el acero, pero no lo atravesaron. De la tripulación que aceptó aquel primer combate imposible en marzo de 1944, solo quedan dos: el comandante y el apuntador. Los demás quedaron en el camino, quemados en cruces helados, pantanos viscosos y calles de piedra europeas. Un silencio denso cae de repente sobre los tímpanos contusionados de los hombres. Lastima el oído de forma más aguda que el aullido de las bombas. La compleja percepción humana, ajustada durante años para reconocer el silbido de una esquirla, sufre un fallo. Los hombres, acostumbrados a respirar monóxido de carbono y vapores de diésel, se asfixian con este repentino oxígeno primaveral. Sobolev pasa su mano endurecida por el cañón que se enfría. «El cañón se ha enfriado por completo», dice con voz quebrada el apuntador. Limpia mecánicamente el polvo de hormigón del cierre de acero con un trapo sucio. Ya no quedan proyectiles. Todos se fueron contra el Reichstag. El fondo está vacío. Drena el agua de los radiadores. La voz de Sobolev suena plana, sin entonación solemne. Frases cortantes, breves. Desmonta las ametralladoras. Llévate la óptica. Esta máquina no volverá a disparar. Hemos cumplido la misión. Sus rupturas de combate ya están archivadas en carpetas de cartón en las cajas fuertes del Estado Mayor. Cientos de hojas con cálculos topográficos, esquemas de descargas de agua y tablas de tracción. Estos informes secos se convierten en el estándar de la victoria de una mente de ingeniería viva y fría sobre el grosor bruto del metal. 80 milímetros de protección Krupp resultaron impotentes ante las leyes de la gravedad y la cinética dirigidas por manos precisas. Las máquinas de 45 toneladas del enemigo se convertían en fosas comunes porque su fuerza arrogante chocó con un cálculo exacto de su vulnerabilidad. El horror de la soledad frente a la armada enemiga fue reemplazado por un trabajo metódico de reciclaje de técnica adversaria. Sobre el pavimento de la plaza yacen toneladas de hierro deformado por el fuego. Pero dentro de los supervivientes ya no hay furia, solo un vacío vibrante tras el deber cumplido. Miran la ciudad derrotada sin regocijo. La mirada del veterano es ahora la de un constructor que evalúa el volumen de trabajo para limpiar los escombros. Toman la decisión firme de dejar esta carnicería atrás. Sus manos, acostumbradas a cargar proyectiles de 9 kilos en recámaras al rojo vivo, ahora deben tomar martillos, hachas y palancas de tractores. Sobolev se sienta pesadamente en el guardabarros de su máquina. Con un movimiento lento, desabrocha el cuello de su guerrera empapada de sudor, polvo y sangre ajena. En su pecho brillan la orden de la bandera roja y la orden de Lenin. Pero estos metales no tienen peso comparado con la carga de la experiencia vivida. El trabajo constructivo debe desplazar los reflejos de muerte absorbidos por la médula espinal. Es la única forma de conservar los restos de una psique mutilada. La guerra terminó con la firma de la capitulación, y adelante se extiende la reconstrucción de puentes, el desminado de campos y el levantamiento de industrias borradas. En esta dignidad silenciosa reside el verdadero final. Los profesionales que pasaron por la picadora de carne no sobrevivieron por suerte, sino a pesar de las leyes de la balística, apoyándose en el cálculo matemático, el conocimiento de sus máquinas y una calma gélida en el epicentro de la tormenta. La tempestad de acero se ha calmado. La tripulación recorre por última vez con la mirada el cañón de su arma, plagado de cicatrices. Se dan la vuelta en silencio y caminan lentamente sobre la ceniza gris de Berlín, alejándose hacia el silencio ensordecedor para comenzar el trabajo más difícil, el de regresar a la vida.